Escuela Didáctica Constructivista, presentado por Equipo Nova, formado por Olivia Guevara Román, Victoria Pérez Chama y Nadia Alejandra Salgado Díaz. Constructivismo es un método de aprendizaje que sostiene que las personas no adquieren el conocimiento de manera pasiva, sino que lo construyen activamente, creando su propio conocimiento a través de sus interacciones con el entorno, las experiencias previas y las influencias sociales. Marca la diferencia por su innovador método de enseñanza, que coloca al alumno como elemento principal en su propia formación, desafiando las clases tradicionales, porque se enfoca en mayor magnitud en la construcción del aprendizaje significativo, y no solo en la repetición de datos variados. Contexto en el que se originó. El constructivismo tiene sus raíces a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se desarrolló como una reacción contra las teorías tradicionales del conocimiento y ha estado influido por diversos campos como la psicología, la epistemología y la pedagogía. Surgió en un momento de cambios sociales, políticos y científicos. Europa en el siglo XIX estaba marcado por la revolución industrial, el avance de la ciencia y la tecnología, y la expansión de las ideas del positivismo y el empirismo. La revolución intelectual y cultural de la época llevó al cuestionamiento de cómo las personas construyen su comprensión del mundo. Principales teóricos del constructivismo. Jean Piaget. Su teoría sostiene que los niños no son simples receptores pasivos de información, sino que construyen activamente su conocimiento mediante la interacción con el entorno. Las bases psicológicas de Piaget incluyen esquemas cognitivos y etapas de desarrollo. Vygotsky subrayó el papel central de la cultura y el contexto social en el desarrollo cognitivo. Su enfoque se conoce como constructivismo sociocultural. Enfatizó la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. Propuso la zona de desarrollo próximo, que es el espacio entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de otros. Aunque no es un constructivista puro, las ideas de Auswell han influido en el enfoque constructivista, especialmente en la educación. Propuso la teoría del aprendizaje significativo, que sostiene que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se conecta de manera significativa con el conocimiento previo. María Montessori tampoco es considerada un teórico estrictamente constructivista, pero comparte muchos principios con el constructivismo, especialmente en cuanto a la autonomía del niño en su proceso de aprendizaje. Su enfoque educativo se basa en la idea de que los niños aprenden mejor cuando se les permite explorar y aprender a su propio ritmo dentro de un ambiente cuidadosamente preparado. Bases teóricas que sustentan esta corriente. Las bases filosóficas se nutren de varias ideas claves que cuestionan cómo entendemos la realidad, el conocimiento y el sujeto que lo conoce. Entre las principales se encuentran la epistemología constructivista y la hermenéutica. Bases psicológicas. Se apoyan teorías psicológicas que explican cómo se desarrolla el conocimiento en los individuos, especialmente a través de la interacción con el entorno y con otras personas. Algunos de los principales son la psicología del desarrollo de Jean Piaget, la psicología sociocultural de Vygotsky y la psicología cognitiva de Brunner. Bases pedagógicas. Se enfocan en cómo aplicar las ideas psicológicas y filosóficas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas bases incluyen el aprendizaje activo, la contextualización y relevancia, la interacción social y el andamiaje. En el enfoque constructivista, el docente y los alumnos tienen roles específicos que a continuación se mencionarán. En este modelo constructivista, el docente es un facilitador, motivador y tutor que ayuda a los alumnos a desarrollar sus conocimientos, habilidades de pensamiento y razonamiento. Por lo tanto, el docente debe orientar a los alumnos para que saquen el máximo provecho de la clase, trabajar en el aula con métodos participativos que motiven a los alumnos a pensar por sí mismos, guiar y estructurar el aprendizaje de común acuerdo con los alumnos, construir y ofrecer un material significativo a los alumnos, asegurar que los contenidos escolares tengan un sentido social y cultural que se ajuste a la capacidad mental constructiva de los alumnos. En el enfoque constructivista, los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, ya que participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, los alumnos deben transferir lo teórico a ámbitos prácticos, situados en contextos reales, desarrollar habilidades metacognitivas,
trabajar en equipo para alcanzar un aprendizaje significativo, ser protagonistas de su aprendizaje, ya que él es el responsable de su propio proceso de aprendizaje y construye su conocimiento, ser activos y participativos, ya que están aprendiendo constantemente y sobre varios temas al mismo tiempo, ser dinámicos y conecten con el mundo que les rodea, ser exploradores y experimentales, pues construyen conocimientos a través de la exploración, la experimentación y la reflexión, y ser analíticos y comprensivos, ya que adquieren conocimientos a través de la experimentación, transformándolos en conocimientos del cómo y por qué suceden las cosas. Ahora hablaremos sobre las características del entorno o ambiente de aprendizaje desde el enfoque constructivista. El aprendizaje se produce en óptimas condiciones cuando el entorno del alumno debe ser propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo biológico y mental, pero además debe ser afín a sus intereses. Esto se debe a que un conocimiento solo puede ser perdurable cuando se puede poner en relación con saberes previamente adquiridos. Sus principales beneficios, según sus seguidores, apuntan a la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje, en un entorno que considera sus necesidades, actitudes y creencias para brindarles un entorno idóneo para aprender. Así pues, un ambiente de aprendizaje constructivista se caracteriza por centrar la atención en la actividad cognitiva del estudiante, propiciar que los estudiantes construyan sus propios significados, adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades de cada alumno, basar el aprendizaje en la experiencia de cada estudiante, individualizar la enseñanza. Fomentar la reflexión en la experiencia. Apoyar la construcción colaborativa del aprendizaje. Proporcionar entornos de aprendizaje similares a la vida diaria. Resaltar tareas auténticas en el contexto. Evitar las simplificaciones y representar la complejidad del mundo real. Jonathan menciona, en los entornos de aprendizaje constructivista, el objetivo principal es la solución de problemas y el desarrollo conceptual. Su finalidad, diseñar entornos que comprometan a los alumnos en la elaboración del conocimiento. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje y los tipos de contenidos o saberes a aprender. Empezaremos hablando sobre el triángulo cognitivo, también llamado triángulo interactivo o triángulo didáctico. Este consta de 3 elementos esenciales: profesor, alumno y contenido, donde la interacción entre alumnos y contenido constituye el foco de este modelo constructivista. Empezaremos hablando sobre el alumno, que solo pueden aprender los contenidos escolares en la medida en que se despliegan ante ellos su actividad mental, constructiva, generadora de significados, lo que implica que el aprendizaje de los contenidos escolares es siempre un proceso de construcción o reconstrucción que conduce a la ausencia de la uniformidad en los significados construidos. Seguimos con los contenidos, como saberes universales y culturales que presentan distinto grado de estructuración interna, con diferentes niveles de elaboración y con un significado preestablecido de la manera sociocultural que posibilita la conservación, reproducción y legitimación del orden social, cultural y económico de su grupo social. Y por último, hablaremos sobre el profesor, cuyo papel en el proceso de construcción de los significados es el de mediador entre la estructura cognitiva del alumno y los contenidos considerados como saberes socioculturalmente dotados de significado. Es decir, la función del profesor es guiar y orientar la actividad mental del alumno
en la dirección que marcan los significados que la sociedad atribuye a los contenidos curriculares. Algunas estrategias y técnicas que pueden ser útiles para aplicar este enfoque en el aula son aprendizaje basado en proyectos, aprendizajes colaborativos, indagación o aprendizaje por descubrimiento, andamiaje, resolución de problemas y evaluación formativa y reflexiva. Actividades para promover el aprendizaje constructivista, debates y discusiones, estudio de casos, juego de roles, visitas o entrevistas a expertos, mapas conceptuales, estudios de campo y diarios de aprendizaje. Materiales y recursos didácticos tienen como objetivo facilitar el aprendizaje activo, la exploración, la reflexión y la colaboración. Esos recursos permiten a los estudiantes construir su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y con otros. Materiales visuales pueden ser mapas conceptuales, infografías, carteles y diagramas. Tecnología educativa, como son aplicaciones de colaboración, plataformas de aprendizaje online. Recursos manipulativos pueden ser bloques de construcción, piezas de rompecabezas, modelos y figuras en 3D. Recursos audiovisuales. Ejemplo, videos educativos, películas y documentales y podcasts. Materiales de lectura. Por ejemplo, libros de texto abierto, artículos de revista, periódicos, cuentos o fábulas. Recursos para el aprendizaje experiencial. Estudios de caso, simulaciones de roles y experimentos científicos. Recursos para el aprendizaje autodirigido. Ejemplo, libros y recursos digitales, guías de investigación, apps educativas. La evaluación en el modelo constructivista se enfoca en el proceso de aprendizaje, la reflexión y el desarrollo de habilidades cognitivas. Debe ser continua, formativa y estar centrada en el estudiante. Permite que éste sea consciente de su propio proceso de aprendizaje y su progreso. 1. Evaluación formativa, por medio de diarios de reflexión, autoevaluación y coevaluación. 2. Proyecto de investigación. Pueden ser proyectos de investigación en grupo, propuestas de soluciones a un problema real. Y 3. Rúbricas de evaluación. 4. Evaluación del pensamiento crítico y reflexivo. Análisis de casos y debates. 5. Evaluación a través de portafolios. Portafolio digital. 6. Evaluación a través del juego y simulaciones. Simulación de roles, juegos de estrategia educativo.